pues una previa. Si alguien tiene algo antes de iniciar, mejor que lo diga ahorita. Espero que no sean muchos comentarios. Y así comenzamos de lleno. ¿No hay ninguno? Ok. Entonces, vamos a empezar. Supongo que ya tienen que tener agua o algo más a la mano para que puedan por lo menos no deshidratarse. Quiero que estén concentrados, por favor, lo más que puedan. Si están enamorados, por favor, despéguense un poco del amor. Si tienen al esposo o a la esposa a la par, por favor, despéguenla un poco y pídanle total atención, porque lo que yo les voy a dar el día de hoy para su examen, o su segundo examen parcial, no se los vuelvo a dar. Es un repaso sobre esto y de acá yo ya no vuelvo a regresar más. ¿Sí? Entonces, como todos ya están viendo en pantalla, tenemos los derechos reales y los derechos personales. Vamos a decir derechos personales y derechos reales. Y vamos a hablar algo muy importante sobre estos aspectos, quizás antes de adentrarnos a lo que en sí es la teoría netamente contractual o civil. Y esto ya se los había explicado, pero es conveniente pues que volvamos quizás a repasar por cualquier duda que haya quedado al respecto, por cualquier situación que no le hayamos entendido, y solo vamos a ver las características básicas. Si tienen a la mano su código civil, por favor, yo les agradecería que lo tuvieran a la mano. Yo, por ejemplo, he tenido que estarme luchando un poquito más sobre eso para darles a ustedes inclusive lo más actual. Poquito de lo que ustedes tienen que saber y así tengo los otros libros. Eso es doctrina. Son situaciones que al final nos ayudan a entender un poquito más de lo que ya conocemos, pero todo va a partir desde lo que yo les voy a explicar ahora. Se supone que yo esto no se lo tendría que explicar. Les digo, se supone. ¿Por qué? Porque son conocimientos que ustedes pues ya tendrían que manejar y partiendo de ese aspecto pues no les tendría que ocasionar ninguna dificultad a ustedes. Sin embargo, pues voy a hacer caso omiso de eso. Si voy a retrotraer lo que es el derecho civil en su totalidad, sobre todo las generalidades, para estacionarlos en lo más importante. Antes de iniciar, los dos grupos que tengo enlazados, ¿me están escuchando? Sí, sí. Sí. Ok. Sí, licenciado. Sí. Vamos a ver, en este grupo vamos a probar con alguien. Julia, ¿me está escuchando? Sí. Ok. Julio Wilfredo, ¿me está escuchando? Sí, perfecto. Ok. Entonces, si tienen su código civil, solo entendamos nuestra ley, entendamos lo que es nuestra legislación. Nuestras normas legales están fundamentadas en derechos que nos enmarcan la forma en que debe proceder la ley y normas procedimentales que nos van a marcar cómo esos fundamentos o ese sustento legal tiene que entenderse o cómo va a manejarse ese conjunto de derechos o de posiciones legales sobre los cuales va a versar toda nuestra legislación. Es decir, vamos a encontrar normas sustantivas que van a ser, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, el Código Mercantil, el Código de Comercio, perdón. Vamos a encontrar también el Código Notariado y todo ese conjunto de normas que al final lo que intentan es sustantivar en sí el derecho, es posicionarlo. Y también vamos a encontrar un conjunto de normas que van a ser las normas adjetivas, que son aquellas formas o procedimientos sobre los cuales vamos a dilucidar aquellos conflictos que van a nacer producto de esas normas sustantivas. Y entonces, por eso es que encontramos, si ustedes ya pasaron jurisdicción voluntaria, se los voy a explicar con jurisdicción voluntaria, vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro tercero de su Código Civil, lo que es la sucesión hereditaria, ¿sí o no? ¿Sí? Y vamos a encontrar también los derechos personales en el libro primero y derechos reales en el libro segundo. Pero no es en el Código Civil donde van a encontrar la parte procedimental de cómo, por ejemplo, realizar una identificación de tercero, una identificación de persona, un proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque no es la norma adjetiva, no es la norma procedimental, sino es la norma sustantiva que al final lo que les va a dar van a ser los preceptos básicos, ¿sí? La norma en sí.
El procedimiento se los va a dar la norma adjetiva y por eso es que ustedes en el Código Procesal Civil y Mercantil van a encontrar lo referente al proceso sucesorio, a la identificación de persona, a la subasta voluntaria, porque esos son procesos. Por ejemplo, el proceso sucesorio se refiere a sucesión hereditaria, pero la sucesión hereditaria no la encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil, sino la encuentran en el Código Civil, porque son normas sustantivas. Y por eso es importante poder integrar las normas. Pero ¿por qué les estoy diciendo todo eso? Regresemos. En las diapositivas que yo les estoy presentando, mejor dicho, en el documento que les estoy presentando, vamos a encontrar la base sobre los derechos reales o los derechos personales y los derechos reales. Y vamos a encontrarnos quizás en esta parte. Vamos quizás a dejar esto acá. Y logran ver todos el dibujito que yo tengo acá, o los dibujitos. Sí, miramos. Sí. Ok, gracias. Gracias. Entonces, vean pues, esto es la teoría básica de los derechos reales y a la vez es nuestro fundamento importante o supra sobre lo que se refiere a la contratación civil. ¿Por qué? Entendamos, nuestra legislación civil está sustentada en dos posiciones o dos grandes grupos de derechos. Nuestros derechos personales y nuestros derechos reales. Es decir, nuestros derechos personales, los que le atañen en sí a la persona como ser humano, con su personalidad, como sujeto de derechos y obligaciones, ¿sí? Los que me conciernen a mí. Y aquí vamos a encontrar las características de la persona. Vamos a encontrar la personalidad, que es lo que me sujeta y lo que me une a un determinado territorio, sobre todo bajo el cumplimiento de obligaciones, pero que también me otorga derechos. Y aquí vamos a encontrar las teorías de la personalidad, vamos a encontrar también la capacidad, si yo puedo ser capaz para poder obtener o adquirir mis propios derechos y poder contraer obligaciones. Y vamos, aquí dentro de la capacidad vamos a también encontrar la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Es decir, la capacidad de goce sabemos que es de 0 a 18 años. La capacidad de ejercicio de 18 años en adelante, por así decirlo. Pero también vamos a encontrar con el hecho de que si ese presupuesto de llegar a los 18 años no se cumple, ¿sí? Si no se cumple, vamos a estar entonces, vamos a continuar con la capacidad de goce, pero va a haber una cierta incapacidad. Vamos a encontrar también el derecho de la persona a contraer matrimonio, la familia, ¿sí? Vamos a encontrar el derecho de la persona a un nombre, a un domicilio, a la nacionalidad, ¿sí? Vamos a encontrar también dentro de esto el reconocimiento de los hijos, es decir, la adopción, clases de adopción. Vamos a encontrarnos también con el hecho de, se me ocurre pensar también, si nos vamos directamente a derechos personales, ¿qué pasa con las personas que quieren cambiar su nombre? Y para eso es el nombre. ¿Puede cambiarse el nombre? Sí, puede cambiarse el nombre, pero ese procedimiento para cambiarse el nombre no lo vamos a encontrar en el Código Civil. A pesar de que es un derecho personal, el procedimiento que regula la ley para cambiarse el nombre lo encontramos en el decreto 54-77, que es la ley reguladora de la tramitación notarial o en asuntos de jurisdicción voluntaria, notarial, ¿sí? Entonces, ya nos va marcando ciertos años, pero son derechos personales. Libro primero, derechos personales. También ahí marca lo que es la separación. La separación por mutuo consentimiento, que lo conocemos nosotros como el divorcio. ¿Sí? Derechos personales, los que le atañen en sí a la persona, los que van íntimamente ligados a la personalidad en sí, a la que sujetan a la persona a ciertos derechos, pero también la combinan a determinadas obligaciones. Libro segundo. La persona tiene que contar con un patrimonio. Recuérdense que es parte de nuestros derechos humanos. Entonces, ese patrimonio va a estar constituido sobre todo por los derechos reales. Los derechos reales o derechos patrimoniales, como se les denomina en algunas legislaciones de otros países. ¿Qué es lo importante acá? Derechos reales, ustedes van a ver en esta imagen, el derecho real de goce o principal por excelencia va a ser la propiedad. Sin la propiedad no podríamos hablar ni de derechos reales de mero goce o desmembratorios y tampoco podríamos hablar de derechos reales de ejercicio o de garantía.
Si no existe la propiedad, no existen los otros. Sencillo. ¿Por qué? Porque están sustentados en un derecho real principal que va a ser la propiedad. Y bajo esa denominación no pueden existir los otros poderes. Ya se los voy a explicar. Pero también, ¿qué sucede con los bienes donde no hay, en cierta forma, una persona que se acredite el derecho de propiedad? Recuérdense que bajo el artículo 39 constitucional hay una protección a la propiedad privada. Pero ¿qué sucede con los bienes donde el propietario o la persona que debe de tener ese derecho de propiedad ha fallecido? Y por eso es que encontramos el asunto de la sucesión hereditaria en el libro tercero. Pero también necesitamos, obviamente, la legislación debe ser completa y necesita una certeza jurídica. Esos bienes deben de estar registrados. Debe de haber un ente que regule y que certifique o documente en determinado momento a quién le pertenecen esos bienes. ¿Sí? Recuérdense que bien es todo ente corpóreo o incorpóreo en determinado momento sujeto al comercio, al tránsito comercial. Pero veámoslo así. Necesitamos un ente que regule eso, y por eso es que el libro cuarto sujeta lo referente al registro de la propiedad. Pero el registro de la propiedad, recuérdense que nuestro Código Civil viene cimentado a derechos reales y derechos personales. Entonces, por eso solo encontramos el registro general de la propiedad, que de por sí ya lo obtiene una ley específica. Por eso es que no está toda la regulación del registro de la propiedad contenida en el libro cuarto. Pero ojo, la intención es el registro, la certeza jurídica, la seguridad jurídica de esos derechos. Y por lo tanto, podría decirse que el libro cuarto deberían de integrarse también todos aquellos registros que nos van a dar certeza sobre los bienes. Registro de garantías mobiliarias, podría ser otro, incluyendo el registro mercantil o inclusive hasta el registro de poderes. Pero esa es la intención de esa normativa de derecho civil, ¿sí? Sin embargo, solo vamos a encontrar el registro de la propiedad contenido en el Código Civil, pero recuérdense que la normativa civil es un conjunto de leyes, ¿ya? Vamos a encontrar también que, como vamos a tener que saber a quién le ligamos los bienes, obviamente bajo una norma sustantiva alguien tiene el derecho de propiedad, ¿sí? Alguien es propietario de un bien, derechos reales, pero ¿qué pasa si esa persona va a transferir el dominio de ese bien y quiere venderlo? Necesitamos algo que pueda relacionar ese negocio jurídico, ese tráfico mercantil o civil en determinado momento. Y nace lo que es la contratación, libro quinto. Pero para eso necesitamos saber a qué obligaciones se van a sujetar. Y el libro quinto es bastante clásico en ese sentido, y primero nos informa de las obligaciones y después nos da los contratos en particular. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahí estamos sustentando lo que es nuestra normativa civil. Si se dan cuenta, privados, uno ya sabe que primero son derechos personales, derechos reales, libro segundo, libro tercero, la sucesión hereditaria cuando los bienes se quedan sin alguien que represente ese derecho de propiedad, libro cuarto, el registro de la propiedad, y libro quinto, las obligaciones y los contratos en particular. ¿Sí? Sencillo. Bajo ese lema, nosotros nos podemos memorizar esto, que no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué es lo importante acá, sobre todo en la contratación? Y aquí los voy a estacionar sobre todo en este esquema que tengo yo acá, el que ustedes ven. Ya dijimos que la propiedad es el derecho real por excelencia. ¿Por qué? Porque sin la propiedad no podemos hablar de derechos reales de goce o de membratorios, mucho menos de derechos reales de garantía. Derechos reales de mero goce o membratorios, ¿por qué? Porque van a ser derechos que recaen sobre bienes ajenos. ¿Pero por qué? Ya vamos a entender esto. La propiedad genera 4 poderes. 4 poderes va a generar la propiedad. El ius utendi, el ius frendi. El ius utendi y el ius frendi van a ser poderes materiales. Materiales, ¿por qué? Van a ser palpables a los sentidos de la persona. Si el propietario quiere, usa el bien. Si el propietario quiere, vive en el bien. Si el propietario quiere, puede rentar el bien, puede disfrutar el bien. Ius utendi, ius frendi, disfrutar de los frutos. Si lo renta, va a percibir una renta, porque es el propietario. ¿Sí? Entonces van a ser palpables a los sentidos de la persona. Son derechos o poderes materiales o facultades, si ustedes le quieren denominar así. Pero también vamos a encontrar otros 2 poderes que generan la propiedad, el ius abutendi y el ius vindicandi. Estos van a ser poderes jurídicos, lo que se va a conocer como la nuda propiedad. Si el propietario quiere vender, puede vender el bien. Si hay alguien que esté detentando ese derecho, porque es un derecho erga omnes, ¿qué es lo que pasa acá? Sencillamente viene el propietario, señor, disculpe, esta es mi propiedad, y si está con eso, pues va a venir
y va a proteger su derecho contra cualquier detentador, alguien que le quiera quitar ese derecho de propiedad, ¿sí? Entonces, el derecho a reivindicar su derecho de propiedad. Vamos a encontrar 4 poderes. Entonces, los 2 primeros, los poderes materiales, se están refiriendo directamente al usufructo, uso, goce y disfrute de la cosa. Y los otros 2, los poderes jurídicos, se van a estar refiriendo sobre todo a los poderes, a la nuda propiedad. ¿Sí? A la nuda propiedad. El propietario, si quiere, vende el bien. El propietario, si quiere, pues dispone del bien como mejor le parezca, la disposición. Ahora bien, estos derechos reales de goce o principales que van a ser la propiedad van a generar también las formas especiales de la propiedad horizontal, la copropiedad y la medianería, pero ojo, disfrutada siempre por el mismo propietario. Derechos reales que recaen sobre bienes propios. Ese derecho recae sobre un bien mío. A mí me pertenece la casa, yo decido qué hacer con la casa, yo la uso, yo la arrendo, yo la vendo, yo hago lo que quiera, ¿sí? Pero ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los derechos reales de mero goce o desmembratorios? Por ejemplo, en el caso de un contrato de arrendamiento. Vengo yo, no quiero vivir en la casa, perfecto, entonces voy a rentarla, me voy a vivir a otro lado o solo rento una pieza ya. ¿Puedo yo sacar como propietario al inquilino, a esa persona que le he dado el arrendamiento, sí o no? No puedo, porque yo le he dado un derecho. ¿Qué derecho le he dado a esa facultad? Le he dado el ius utendi, le he dado el uso. Es un derecho real, pero yo se lo di a un tercero. Y ese tercero va a tener un derecho real de mero goce o desmembratorio, pero que recae sobre un bien ajeno, porque la casa no es de él, la casa es mía. Entonces los derechos reales de mero goce o desmembratorios van a ser aquellos que recaen sobre bienes ajenos. Los va a tener un tercero, pero ese tercero va a tener un derecho sobre un bien ajeno. Y es así como, por ejemplo, si yo soy el propietario, y veamos el caso de Jennifer Marisa, yo le doy el usufructo de una propiedad, de mi propiedad, yo voy a ser el propietario. Si quiero, yo vendo la casa. Si quiero, yo la reivindico contra cualquiera que me la quiera quitar. Tengo la nuda propiedad, pero el usufructo ya no lo tengo. Es decir, yo ya no tengo el ius utendi ni el ius frendi. Yo ya no la puedo usar ni puedo disfrutar de lo que produzca la propiedad. ¿A quién le van a pertenecer esos derechos? A Jennifer Marisa. Jennifer Marisa en este caso va a ser la usufructuaria. Y la usufructuaria va a tener derechos reales de mero goce, pero que no recaen sobre bienes de ella, sino que van a recaer sobre bienes míos. Por eso es que los derechos reales de mero goce desmembratorios van a ser derechos que recaen sobre bienes ajenos, ¿sí? Sobre bienes ajenos. Entonces, ella va a tener los poderes materiales. El uso, la habitación, la servidumbre inclusive, son derechos reales que de mero goce o desmembratorios que recaen sobre bienes ajenos. No le pertenece es decir, esos derechos le pertenecen a él, los tiene él, pero no recaen sobre bienes propios de él, sino recaen sobre bienes ajenos que no le pertenecen a él. ¿Estamos ahí? Parte de eso nos vamos a encontrar, si se dan cuenta acá, los derechos de mero goce o desmembratorio sí le quitan ciertos poderes al propietario, es decir, el propietario ya no es propietario en su sentido completo. Por ejemplo, si yo le dejo el usufructo a Jennifer Marisa, ella va a ser la usufructuaria, pero yo voy a ser el nudo propietario, yo no voy a ser propietario en su sentido completo. Quien integra los 4 poderes es propietario en su sentido amplio, pero quien no los integra solo es propietario hasta los poderes o facultades que él mismo se ha reservado, ¿sí? Entonces, vamos a encontrarnos que estos poderes desmembratorios o de mero goce sí le quitan ciertos poderes al propietario, pero ojo, nacen también los derechos reales de ejercicio de garantía. Por ejemplo, la hipoteca, la garantía mobiliaria, ¿sí? Entonces, bajo estos aspectos, estos derechos reales, van a necesitar de un contrato que les dé vida para poder subsistir. Vamos a encontrar el mutuo con garantía hipotecaria, el mutuo con garantía mobiliaria o prendaria, como algunos le denominan. Vamos a encontrar también un reconocimiento de deuda, donde se constituya también garantía hipotecaria, porque no puede ser precisamente un mutuo, sino un reconocimiento de deuda, ¿sí? Van a necesitar de otro contrato para poder sobrevivir. Pero, si se dan cuenta, estos derechos reales no le quitan ningún poder al propietario. El propietario puede seguir, si tiene, la propiedad puede tener hipoteca. Yo hipoteco, mi acreedor va a ser Julio Wilfredo, ¿sí? Yo le presté dinero a él, ¿sí? Entonces viene él y pues constituye hipoteca en mi propiedad. Ojo, yo sigo usando de la propiedad.
Yo si quiero vivir en la propiedad, vivo. Si no, la arrendo. No hay ningún problema. Ah, otra cosa, si quiero la vendo. Ah, me la quieren quitar, la reivindico. ¿Por qué? Porque Wilfredo como acreedor no me puede quitar ningún poder si yo sigo siendo el propietario. Porque recuérdense, los poderes, o perdón, los derechos reales de ejercicio o de garantía no le van a quitar ningún poder al propietario. Lo único es que recaen, lo que hacen es imponerle una carga al bien, ¿sí? Es al bien, a la propiedad en sí, pero en ningún momento los derechos del propietario, las facultades del propietario, ¿sí? En ningún momento. Es decir, el propietario puede seguir cumpliendo con todos los fines de la propiedad como propietario, pero Julio tiene garantizada la obligación sobre el bien, tiene una carga sobre el bien. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Vamos a encontrar de que en determinado momento, si fuera la hipoteca, por ejemplo, la hipoteca va a generar tres poderes, el ius preferendi, el ius persequendi y el ius distrahendi. El ius preferendi, derecho de preferencia sobre otros acreedores. Yo puedo tener más deudas, ¿sí? Puedo tener más deudas, pero en este caso, Julio Wilfredo, siendo el acreedor, tiene el derecho de preferencia porque él tiene la hipoteca. Vienen los otros acreedores y quieren quitarme la propiedad, momento, tiene una hipoteca, primero es el acreedor que tiene la hipoteca y después los demás. ¿Ya? Derecho de preferencia, ius preferendi. El ius persequendi o el ius distrahendi. Si yo dejo de cumplir, viene Julio Wilfredo y me ejecuta la garantía hipotecaria. Me ejecuta la garantía hipotecaria, se va a subasta. Si en subasta no existe ningún mejor postor, Julio Wilfredo puede solicitar que en determinado momento la propiedad se le asigne como forma de pago. ¿Sí? Pero ojo, nosotros en nuestra legislación, por ser numerus clausus, tenemos prohibidísimo pactar que si en dado caso yo no le pago a Julio Wilfredo mediante la contratación me limite a que si yo no le pago, entonces la propiedad pasa inmediatamente a nombre de Julio Wilfredo. Eso no se puede. Yo no le puedo pagar y Julio Wilfredo, aunque yo haya aceptado en el contrato que si no le pago la propiedad pasa inmediatamente a nombre de él, aunque vaya al registro de la propiedad o vaya con un juez, le diga, señor juez, mire, aquí tengo, y él aceptó que en dado caso no me pagara, la propiedad pasara a mi nombre. Entonces, quiero que pase a mi nombre. No se puede, nuestra legislación tiene prohibidísimo ese pacto, aunque esté expresamente, señor juez, pero mire, lo pactado entre las partes se vuelve ley. Momento, estamos sujetos a un numerus clausus y también debemos respetar esa normativa. Entonces, por lo tanto, aunque tengamos eso dentro de un contrato, va a estar limitado y va a estar sujeto a la misma normativa sobre derechos reales. Y ojo, que ya estoy empezando a anclar lo que son derechos y derechos contractuales. Y ya estamos entrando directamente a lo que es materia de contratos. Ok, venimos y vamos a encontrarnos con estas situaciones. No le va a quitar ningún derecho al propietario, pero va a impugnar la propiedad. Pero ¿qué pasa si yo como propietario me le quiero quizás en determinado momento como que ser un poquito más listo que Julio? Y vengo yo y vendo la propiedad y la vendo 3, 4 veces. Ya hay un cuarto propietario en la propiedad, ya no soy yo el que le prestó a Julio. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Julio va a poder ejecutar la garantía y no importando en qué manos se encuentra el bien, es decir, quién sea el propietario en ese momento, la garantía que está sujeta al bien, que grava el bien, se ejecuta y al final surte los mismos efectos. Se puede ir a subasta y si pues no se paga la hipoteca en determinado momento, puedo pedir que el bien se me adjudique, como que Julio puede pedir como acreedor que se le adjudique el bien como forma de pago, ¿sí? Pero si se dan cuenta, no le quita ningún poder al propietario. ¿Qué pasa? Por ejemplo, imagínense, Oscar Romeo tiene la duda y me dice, fíjese, Ali, ¿qué pasa con los bancos? Que hay que pedirles autorización para poder vender una propiedad, si yo la quiero vender. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Aquí sucede algo muy importante. Vean, pues, si yo acreedor tengo estos tres poderes, yo no necesito quitarle ningún poder al propietario para poder garantizar lo que yo ya tengo. Pero si yo me meto a quitarle algún poder, por ejemplo, el ius abutendi, que es el derecho de enajenar del propietario, lo que hago es
que estos derechos reales de garantía los convierto en derechos reales de mero goce o desmembratorios. ¿Por qué? Porque le estoy quitando ciertas facultades o ciertos derechos al propietario. Y entonces ya no sería un derecho real de garantía. No tendría ninguna razón de ser el que yo constituya hipoteca. Por eso es que se ha desvirtuado la misma normativa, porque cuando el banco, mediante un tipo de contratación especial, aceptada desgraciadamente por nuestros famosos, ilustres y estudiosos, y no puedo decirles más, diputados, legisladores, han desvirtuado eso. ¿Por qué? Porque si ya existe la normativa que indica sobre qué base debe estar cimentados los derechos reales de garantía, no le tienen que quitar ningún poder al propietario. El propietario, si quiere, vende o no. Ahora, ¿qué exige la ley? Que se le haga la salvedad al vendedor de que por lo menos hay una hipoteca para que el comprador sepa qué es lo que está adquiriendo, ¿sí? Y que lo está adquiriendo con hipoteca y se hagan las salvedades del caso. Porque si no lo hiciera, entonces recuérdense que sí hay un derecho para poder repetir en contra del vendedor. Pero ojo, siempre hay cierta sujeción legal. Recuérdense, como nosotros partimos de una normativa, debemos respetar esa normativa. Hablamos de números clausus, números apertus. ¿Qué es esto? Nosotros estamos sujetos a una normativa o a una sujeción de creación de derechos reales, números clausus. Es decir, no se pueden crear más derechos reales de los que ya conocemos, solo los que están en nuestra normativa, ¿sí? Veamos Código Civil. Solo podemos conocer la compraventa bajo la propiedad y bajo, veamos libro quinto, donde está la compraventa. Y ahí vamos a hacer la relación. Y debemos respetar esa normativa. La donación en la misma forma, un traslado de dominio. Entonces, por ejemplo, la servidumbre también va a estar sujeta a ese tipo de situaciones. El mandato también. Debemos respetar esa normativa y por ser números clausus no nos permite crear otro tipo de derechos reales. Pero ¿qué es lo que pasa en otras legislaciones que existe un números apertus? En números apertus vamos a encontrar que va a existir también un derecho real de garantía que va a ser hipoteca. Pero, por ejemplo, en nuestra legislación, la hipoteca, en el contrato no se puede pactar que si yo no le pago, por ejemplo, a Fulvia María, un crédito un crédito que yo obtuve con ella, donde yo le presté cierta cantidad de dinero, si yo no le pago a ella, está prohibidísimo que se pacte que en dado caso yo no le pague, ella se quede con mi casa, ¿sí? Pero bajo un lema de números apertus, que son las dos formas de creación de derechos reales, bajo un lema de números apertus, en otras legislaciones, si no estoy mal, Francia, sí se permite que ese tipo de pacto esté dentro de un contrato, ¿sí? Porque hay números apertus y bajo ese lema se pueden crear cantidad de derechos reales que la legislación no lo prohíbe, pero en nuestra legislación eso sí no está permitido. Como por ejemplo, el comodato es un contrato de uso, la naturaleza es un contrato de uso. Yo le quiero prestar, por ejemplo, a Jenner Ratón, yo le presto mi vehículo y le digo, mira, lo vas a usar durante determinado tiempo, durante un mes. Es un contrato de uso. ¿Cuál es la obligación de Jenner? Devolverme el vehículo en la misma forma, en la misma calidad, en la misma cantidad, ¿sí? ¿Pero qué? Porque solo le estoy dando el uso. ¿Le estoy cobrando renta? No. Si yo le quiero cobrar renta, entonces ya no se convierte en un comodato, sino ya sería un contrato de arrendamiento. Entonces cambia la naturaleza, ya es otro derecho real, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos trasladamos a nuestra contratación civil, libro quinto, vamos a entender el porqué de las obligaciones y vamos a entender también la contratación en sí. ¿Qué es lo importante de entender este tipo de contratación? Por ejemplo, si nos vamos a un derecho, a un contrato traslativo de dominio, vamos a entender contrato traslativo de dominio, por ejemplo, la compraventa, la donación, van a ser contratos civiles traslativos de dominio que consisten en que una persona denominada vendedor transfiere el dominio de un bien a otra persona denominada comprador. Y ya obtenemos una definición. ¿Qué es? Defíname qué es la donación. La misma forma. Por ejemplo, la compraventa la definición es la misma que la compraventa. Lo único es que cuando transfiere el dominio, una persona cambia los elementos personales y cambia la forma. Una persona denominada vendedor transfiere el dominio de un bien a otra persona determinada comprador por un determinado precio. La donación, una persona llamada donante transfiere el dominio de un bien a otra persona denominada donatario, ¿sí?
estimando el bien en una determinada cantidad por el objeto del pago de impuestos. O dona. Traslada el dominio del bien en forma de donación. ¿Sí? Entonces solo cambian ciertas particularidades, pero la forma de definir la contratación parte de lo que nosotros ya conocemos. Y eso les permite a ustedes que en un privado ustedes puedan tener sus propias definiciones, armar sus propias definiciones y no equivocarse porque están sustentando sobre algo verídico, sobre cuestiones específicas, que inclusive hay libros que no manejan este tipo de posiciones. Y ustedes básicamente, créanme que tienen lo más actual, lo más actual. Bajo esta sintonía de posiciones legales, ustedes no se pueden equivocar, inclusive hasta el momento de redactar. Entonces, solo quiero que entendamos esto y ahorita nos pasamos a la otra tablita para poder explicarles, porque ya es directamente el contrato y de ahí nos vamos a impuestos. Entendimos esto porque a partir de esto parte, por ejemplo, en los derechos reales de goce principales vamos a encontrar los contratos principales o los contratos traslativos de dominio. Compraventa porque transfiere todos los poderes de la propiedad. La donación porque transfiere todos los poderes de la propiedad. La permuta. ¿Qué otro contrato? ¿Quién me da otro contrato? Va. Nos trasladamos a los derechos reales de mero goce o desmembratorios. Arrendamiento, contrato de habitación, contrato de uso, el comodato, la constitución de usufructo, temporal, vitalicio. Nos pasamos a los derechos reales de garantía o de ejercicio. Perfecto, encontramos el reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria, con garantía mobiliaria, el mutuo con garantía hipotecaria, con garantía mobiliaria. ¿Ve? Y por eso es importante entender nuestra base de los derechos reales. Queremos nosotros analizar, imagínense que ustedes los contratan en determinada institución y quieren que ustedes analicen un grupo de contratos donde van a encontrar compraventas, van a encontrar donaciones, van a encontrar arrendamientos y van a encontrar mutuos también. Si ustedes analizan una compraventa, se van a los derechos reales y van a ubicar el principal, la propiedad, para saber cuáles son los elementos importantes de la propiedad. Y se van a su vez al libro quinto, donde está la compraventa. Si es una donación, igual la donación, donde está la donación, y la propiedad, los derechos reales, libro segundo. ¿Qué pasa si les dieran a ustedes, por ejemplo, analizar un acta de matrimonio? Un acta de matrimonio, obviamente, se van a sus derechos personales. Libro primero, su constitución. ¿Y a qué más? Solo se mantienen entre esos dos porque no hay una contratación en sí, es un acto. ¿Qué pasa si les dan un arrendamiento? Igual, libro tercero, derechos reales de mero goce, y a su vez buscan dónde está el arrendamiento para poder entender la figura en sí. ¿Ya? Les dan un mandato. Si es un mandato general, ¿qué es lo que integran esas facultades del mandato? Se integran facultades para realizar determinados actos sobre derechos personales o sobre derechos reales. Si es derechos personales, libro primero también para entenderlo. Y si es derechos reales que integran, por ejemplo, para que pueda vender una persona, ya saben que es un mandato con cláusula especial. Y que para saber cómo va a ser la compraventa, también tienen que irse a su libro, libro segundo, derechos reales, y también analizar la compraventa. Pero ¿qué pasa si fuera el caso, veámoslo así, de una fianza? De igual forma, es una garantía, tienen que analizar eso. De igual forma van implícitos los derechos reales. Ya ven por qué es importante eso en lo que es la contratación en sí. Esa es la teoría básica. Ahora bien, vamos a analizar los contratos y vamos a ir viendo las variantes del contenido. Ya se los había explicado, pero vamos a hacer un match ahorita. Entonces les voy a quitar esta diapositiva y vamos a ver ahorita otra. Ok. A ver, porque como que se esconden. Ok. Ok.
¿Todos ven el documento que tengo ahorita acá presente? ¿No lo están viendo? Ok. Déjenme. No. Ok, ¿ahorita? Ahora sí. Sí. Va. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí estamos entendiendo esto de acá? Sí. Sí, Va, seguro, ¿verdad? Sí. Mañana no me van a estar haciendo. Licenciado, ¿le puedo hacer una pregunta? No, Licenciado. mejor si lo explica. ¿Ah? Mejor si lo puede explicar, por favor. ¿Qué cosa? Natalia, ¿qué cosa? El documento. Ah, ok, ese sí lo voy a explicar ahorita. Ok. Entonces, veamos pues, el documento que les presento ustedes ya lo conocen. Y lo vamos a entender así, de una forma bastante fácil. Esto no es cuestión del otro mundo. Cuando nosotros tenemos el número, obviamente acá en la primera parte vamos a encontrar derechos personales. Pero veamos su artículo 29, no me crean a mí. Veamos la ley, porque si no van a decir me está mintiendo el licenciado y que puras casacas me dio y en la ley después no preguntó eso. Entonces, antes de que me digan eso, mejor. Como dirían cuando, sin insultar a nadie, como dirían como si estuvieran evangelizando ustedes con el documento en la mano, aquí está la prueba, ¿sí? Entonces, artículo 29. Vamos a tener nuestras figuras básicas del formalismo notarial. Todo eso que vimos ahorita de los derechos reales, los contratos y todo ese cúmulo de cosas que a muchos se les dificultaba y que yo estoy seguro que ahorita se les va a hacer fácil, la vamos a entender acá. Todas esas no servirían de nada si no tuvieran una trascendencia documental, si no tuvieran una trascendencia en el campo de la certeza jurídica y en el campo de la seguridad jurídica. Y para eso es importante el notario. El notario, ¿por qué? Por ejemplo, les voy a explicar un caso que trasladó a un colega hoy en las redes que me llamó la atención. Un notario que viene y facciona un documento, como este, veámoslo así, ante mí pone su nombre y todo lo demás, pero al final lo hace como documento privado, solo firma las partes y después legaliza las firmas. Y mi pregunta es, ¿y por qué compareció él en el documento? Si era documento privado, ¿por qué compareció él como notario? O sea, no tenía ninguna razón. Documento privado, entienda, no comparece el notario. Son las partes únicamente y el notario solo legaliza las firmas. Pero si comparece el notario tiene que dar fe de eso. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Ojo, la razón por la que el notario comparece aquí es porque el notario va a dar fe de ese documento. Va a dar fe de lo que suceda de ese documento. ¿Sí? ¿Quién estaba preguntando? Lick, disculpe, o sea que ese documento, yo también logré verlo, ¿podría decirse que no nace de la vida jurídica o no tiene validez? Ojo, diferencia entre nacimiento a la vida jurídica o validez. Diferencia eso. No es que, recuérdense que todo documento pasado por notario en determinado momento surte efectos como prueba bajo el 186, pero ahí también hay responsabilidad notarial. Entonces, sí tiene cierto determinado nacimiento a la vida jurídica, pero no el esperado. No el esperado, que eso es diferente. ¿Sí? Es decir, no va a cumplir los presupuestos esperados porque el notario tenía que haber, obviamente, dado fe, pero no legalizar las firmas porque él sí compareció. ¿Ya ve? Entonces, por eso diferencian eso que me está diciendo. Ok, entonces vamos a encontrar acá. Solo para que veamos de manera genérica. Ante mí está el notario y vamos a encontrar a la persona aquí que encontramos. La personalidad. La persona ya como sujeto de derechos y obligaciones. Capacidad de ejercicio. Capacidad de ejercicio. Y si fuera él que estuviera representando a otra persona, capacidad de goce para la persona que estuviera representando y capacidad de ejercicio para él. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión? El derecho al nombre, el nombre, la edad,
las características de la persona, el estado civil, la nacionalidad. ¿Qué encontramos entonces acá? Derechos personales. Es un contrato de compraventa. ¿Compraventa de qué? De bien inmueble. Derecho real. Entonces, en la contratación es el momento o es el documento notarial que va a permitir integrar derechos reales y a la vez derechos personales y a la vez derechos reales. ¿Qué es lo que nos va a pedir la normativa? Que hagamos ver esos derechos personales y esos derechos reales. Y por eso es que encontramos bajo una técnica jurídica, al principio, si son dos comparecientes, obviamente esos dos comparecientes van a responder a dos derechos. Por ejemplo, bajo un elemento personal vamos a encontrar al vendedor y bajo otro elemento personal vamos a encontrar al comprador. Pero eso es solo un tipo de contratación o de obligación simple. Vamos a encontrar una obligación compuesta también. Pueden haber varios vendedores y varios compradores. Es aceptado. Vamos a encontrar también el hecho de que si no puede firmar una persona, alguien puede firmar por ella luego. Pero puede firmar una misma persona también, por ejemplo, representando a todos los vendedores, también puede hacerlo. Puede firmar una persona representando a todos los compradores, a ruego, también puede hacerlo. Puede firmar una persona firmando por vendedores y compradores, ahí ya no puede hacerlo, porque no puede responder a los dos derechos. Puede venir y una persona que represente como gerente y representante legal de una empresa, puede comparecer como representante y puede también comparecer como persona individual y venderse, por así decirlo, un bien. Sí puede hacerlo siempre y cuando tenga las facultades otorgadas por la asamblea por parte de la empresa o dependiendo qué tipo veámoslo así, de persona jurídica sea la que le esté dando esa potestad. Tiene que tener las facultades. Si las tiene, sí puede venderlo bien. Si no las tiene, carece de esas facultades. ¿Sí? Vamos a encontrar esto. Entonces, esto ya lo manejan ustedes mejor que yo. No hay ningún inconveniente en esto. Los elementos personales, los elementos reales. Y hasta acá, ¿qué es lo que tienen que analizar ustedes? Aquí todavía no analizan artículo 29 en su totalidad. Si bien es cierto, tiene el 29 y los instrumentos públicos contendrán el número de orden, lugar, día, mes y año. ¿Sí? Por eso yo les puse a fundamentar sus instrumentos públicos, por lo menos los 10 primeros, ¿sí? Fundamentados. Entonces, vamos a encontrar que el fundamento del número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento va a estar en el artículo 29, numeral primero. Los nombres, apellidos, edad, es decir, las características de la personalidad. En la introducción del contrato también, la fe y conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento público, los comparecientes aseguran hallarse en el ejercicio de sus derechos civiles también. Si hay representación, también lo tienen que haber tenido de conformidad con el inciso quinto del artículo 29, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal. La identificación de los comparecientes también. Va a encontrar la intervención de un intérprete si, por ejemplo, alguno de ellos no pudiera hablar el idioma. Relación bien y concisa, clara, del acto o contrato, y ahí vamos a encontrar, y esto va a partir desde el momento del objeto del contrato. Tiene que ser claro. Sí, si es un bien inmueble urbano, si es un bien inmueble rústico, también lo tiene que indicar. ¿Sí? Eso es muy importante, pero vamos a encontrar acá formalismos, pero también vamos a encontrar con que al notario, pues en determinado momento se le pueden perdonar ciertas cosas y poder ampliarlas en otro instrumento, por mí y ante mí, y también va a encontrar ciertas cosas que no van a poder ser ampliadas por el notario, solo por mí y ante mí en otro instrumento, sino que deban de comparecer los otorgantes, y aquí vamos a encontrar elementos esenciales que son importantes que vayan en el instrumento público. Y el artículo 31 establece formalidades esenciales de los instrumentos públicos. ¿Qué es lo importante, por ejemplo, en su protocolo? Los requisitos o las formalidades esenciales, por lo menos las hubieran marcado de otro color, para identificarlas, para que ustedes ya sepan cuáles son. Esas no se les pueden perdonar. Porque si falta una de ellas, prácticamente el instrumento público para calificación se les puede
anular completamente. Por ejemplo, el lugar y la fecha de otorgamiento es una formalidad esencial, sí o sí debe de ir. Si no está el lugar y la fecha de otorgamiento, puede ampliar el notario, sí, pero deben de comparecer los otorgantes, los que intervienen en el instrumento. El nombre y apellido o apellido de los otorgantes tiene que estar. Licenciado, ¿qué pasa con aquellos que solo tienen un apellido? ¿Le podemos poner UA o entre paréntesis sin otro apellido? Si quieren, pero no es importante. Solo con que lleve el apellido que tengan, ahí quedó su obligación, no hay ningún problema. Por ejemplo, la razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación. Eso es un requisito esencial. Si hay representación, deben de acreditar la razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Y ese inciso 3 del artículo 31 lo tienen que unificar con el artículo 29, numeral 5. ¿Sí? Que al final ahí lo tiene. La relación del acto o contrato con sus modalidades. ¿Sí? Es decir, el contrato, qué tipo de contrato van a establecer, y por eso está el objeto del contrato. La intervención del intérprete cuando el otorgante ignora español. Si alguno ignora el español, tiene que haber intérprete. Y las firmas de los que intervienen en el acto, contrato o la impresión digital. Dice aquí, lo correcto es dactilar. La impresión dactilar en su caso. Es decir, firman los comparecientes, no hay ningún problema. Falta una firma, el contrato puede estar bien, pero no tiene no le dan mayor obligación a la otra parte que no ha firmado. Preguntas que les pueden pasar, inclusive nacen en la práctica. Licenciado, ¿qué pasa si yo ya realicé el contrato, me firmaron, pero no me quieren pagar ahora mis honorarios? Yo ya no voy a firmar, ¿puedo cancelar el contrato? No lo pueden cancelar. Cuando ya han firmado las partes, el notario está obligado a dar fe de ese instrumento público. Ya no puede cancelar. Licenciado, y si cancelé ya el instrumento, se metió a clavos, se metió a problemas. ¿Qué si no podía hacer el notario? Extenderles el testimonio. No les extiende el testimonio hasta que no le paguen. ¿Sí? Eso sí puede hacer el notario. Por eso es importante, como dicen ahí, músico pagado no canta. Entonces, si no le han pagado a ustedes por lo menos el 50%, no empiecen ni a fraccionar la primera palabra en el instrumento público. Pero me dan esto, perfecto, yo empiezo a fraccionar, ¿sí? Para evitarse eso. Licenciado, ¿qué pasa si yo en determinado momento, veámoslo así, si yo en determinado momento firmé el instrumento público, pero cometí un error al momento de imprimir? Imprimí otro contrato, eran las mismas personas, bueno, no eran las mismas personas, sino yo imprimí, pero vinieron las personas y me firmaron el documento, es decir, me firmaron las personas equivocadas un instrumento público diferente. Es decir, los comparecientes son otros, pero los que me firmaron también son otros. ¿Qué pasa ahí? Yo ya di fe. ¿Qué pasa ahí? Se metió a clavos. Lo único que puede hacer es rescindir ese contrato, y para rescindirlo debe de buscar a las personas que comparecen en él para poder rescindir. Por eso es importante que puedan ver esos presupuestos para que en la práctica no les pase. Licenciado, pero eso no pasa. Si supieran ustedes que no ha pasado en el Archivo General de Protocolos. Me contaba la subdirectora del Archivo General de Protocolos la vez pasada, inclusive con ejemplos que ella tenía, que una notaria, ella estuvo pasando todos los testimonios, y en los testimonios no había ningún problema, pero cuando le hicieron revisión de protocolo, descubrieron que ella lo que hacía era cortaba los párrafos completos de los instrumentos en hojas en blanco. Primero imprimía el instrumento y los cortaba, y después los pegaba en su protocolo, como que haciendo un collage. Y como le sacaba copia, no se notaba que ella estuviera haciendo esto, pero cuando le hicieron la revisión, descubrieron que en su protocolo estaba como un collage todo pegado. Y decía ella, vaya que la notaria ya había fallecido, porque si no le apuesto que cualquiera de acá lo hubiera querido matar por haber hecho eso. ¿Sí? Sucede. ¿Qué otra cosa? No se sientan frustrados porque en determinado momento, y se los digo así, a ustedes les esté costando un poquito eso. Nuestra contratación civil y nuestro formalismo notarial con el tiempo sido cambiante.
A ustedes se les está exigiendo un poquito más porque ustedes ya vienen con esta serie de cambios que han sido implementados tanto por parte de las instituciones, Archivo General de Protocolos, Registro de la Propiedad, Registro Mercantil y todas las demás instituciones, y ustedes ya vienen un poquito más cimentados, ustedes ya vienen con más conocimientos que los de antes. ¿Por qué les digo? Van a encontrar con que de repente alguien los frustra, pero es que él como sabe, yo no entiendo nada. Yo les aseguro y les puedo demostrar, patojos, con todo el respeto que se merecen los colegas, muchos colegas en algunos contratos no consignaban pero ni el objeto del instrumento. Inclusive hasta la forma de salvar los errores dejaban mucho que desear. Inclusive, y les puedo apostar, tenían errores en la redacción de los instrumentos. Yo me he encontrado con problemas legales de notarios antiguos que ya fallecieron, donde consignaban número de finca, folio y folio. Y ya no era finca, folio, libro, sino finca, folio y folio. Y no le entregaban testimonio a las partes, sino le entregaban una copia simple. El detalle es que venía su cliente, se iba al registro de la propiedad a entregar el testimonio para que lo operaran y no se lo recibían porque primero era una copia simple. Y segundo, tenía error porque no había un número de finca totalmente descrito, finca, folio, libro, sino era finca, folio y folio. ¿Y qué pasaba cuando regresaba a reclamar el notario? El notario acaba de fallecer, falleció la semana pasada. ¿Y qué pasó con eso que hizo? Entonces, no se aflijan, solo tienen que estudiar un poquito más y quizás estar un poquito ustedes más conscientes de que ustedes vienen preparados. No se asusten porque muchos les digan, es que no va a haber trabajo cuando salgamos. Mentira. Cada vez hay más población. Si no, miren la pandemia que en lugar de alejar a la gente más la acercó. Bueno, algunos los acercó y a otros los separó, porque yo ya tengo varios divorcios producto de la pandemia. Pero a lo que me refiero es, hay trabajo, no es que esto se esté quedando sin nada. Necesitamos, ustedes son la nueva generación, necesitamos pugnar a que el colegio haga verdaderos cambios, a que haya una nuevamente ampliación de la jurisdicción voluntaria notarial. Porque si hay ampliación de la jurisdicción voluntaria notarial, licenciado, pero es notario, yo me quiero dedicar a lo penal. Vean, jóvenes, todo es una cadenita. Imagínense que haya problemas en la jurisdicción voluntaria y que haya responsabilidad del notario, haya responsabilidad de las partes, se va a lo penal. Se puede ir inclusive a lo administrativo. Se puede ir inclusive hasta un proceso civil. Ven, todo es una cadena. Pero necesitamos pugnar a que las instituciones realmente tengan las personas que representen nuestros derechos. Porque si no, ahí sí vamos a seguir teniendo nosotros para preocuparnos porque obviamente las instituciones no están respondiendo a nuestros intereses. Y ojo, jóvenes, algo muy importante que compartía yo en una charla hacia las comunidades. Cuando las leyes no producen los efectos esperados para las partes, es decir, dejan de ser justas, las leyes se vuelven innecesarias y las leyes, al no responder a los derechos reales de las personas, son normas que por sí ya son muertas. ¿Para qué están ahí si no responden a los intereses de las personas? Y para eso necesitamos que ustedes vengan ya con todo ese conocimiento a hacer los cambios verdaderos para que eso se llegue a dar, ¿sí? Pero no se vayan a preocupar de que en algún momento se vayan a encontrar a un colega que de repente los quiera hacer de menos porque ustedes sean profesionales nuevos. Al contrario, ustedes vienen con muchos conocimientos, veamos así, ya más desahogados, más naturales. Ustedes están entendiendo esto que les juro que solo se da, que solo se imparte inclusive a colegas en conferencias más especializadas y que no todos tienen el acercamiento a esto. Muchos profesionales quisieran estar en estas posiciones y les aseguro que no lo están. Entonces, aprovechen esto. Otra de las situaciones, porque ya se está durmiendo Alberto Abraham, que parece que también anda con sueño ahí, y no digamos a los otros que logro ver. Entonces, vean pues, yo sé que ya están cansados, pero miren, jóvenes, si no, no terminamos. Va. Empezamos y analizamos derechos personales y obviamente si hay representación, así como acá, quien actúa en representación ahí se recuerdan que acá pues obviamente va el número de identificación tributaria, no es necesario que vaya, pero yo lo he documentado acá, sobre todo para el cumplimiento de las obligaciones y la representación.
quien actúa en representación de la patria potestad. Es importante que estudien las representaciones, ya les había pasado los formatos. Ya les había pasado los formatos, es importante que las estudien. No se los explico porque si no nos detenemos acá y va a ser innecesario. Entonces, el hago constar. Primero que vamos a hacer el hago constar, ya sabemos que esto va no solo como requisito del artículo 29, sino es un requisito esencial. ¿Sí? Requisitos esenciales sí o sí deben de ir. Si no es esencial, todavía puede hacerlo notario por mí o ante mí, pero si es esencial, deben de comparecer las dos partes si quiere ampliar el instrumento o documento. ¿Sí? Ok, entonces, artículo 29 y artículo 31 es un requisito esencial y es un requisito del artículo 29 también. Acreditar la representación y que esa representación de conformidad con la ley o al juicio del notario es suficiente para poder otorgar lo que ustedes estén realizando, el acto contrato dentro del instrumento público. Obviamente, esto también de no conocer a los comparecientes, pues no es tan importante, sino lo importante va a ser esto, que se identifican que los comparecientes aseguran ser de los datos de identificación personal antes anotados, que podría ser otra forma notarial, que los comparecientes aseguran ser de las generales indicadas, pues ya lo dijeron. Entonces, solo únicamente que los comparecientes aseguran identificarse o ser de la identificación personal antes anotada y de que de las generales indicadas también. Es forma notarial. Ustedes ya ven cómo van acomodando así. Que los comparecientes aseguran ser o encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Eso es importante, de conformidad con el artículo 29, y que por el presente instrumento otorgan contrato de compra-venta, bien inmueble, donación de bien inmueble urbano o ¿qué? O rústico. Comodato, contrato de mutuo con garantía hipotecaria, mutuo con garantía mobiliaria. ¿Qué otro objeto podría ser? Contrato de arrendamiento de bien inmueble urbano. Contrato de uso, reconocimiento de deuda, otorgan reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria, reconocimiento de deuda con garantía mobiliaria. Ya ven, es lo mismo, solo que varía ahí el objeto. El objeto, la relación clara y precisa de lo que queremos otorgar. Artículo 29, ok. Y nos pasamos entonces a las cláusulas de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Artículo 34 del Código Notarial, ¿sí o no? Cláusulas escriturarias, tienen fundamento legal. Y vamos a encontrar la primera, y la primera van a ser los antecedentes. Si fuera contrato traslativo de dominio, ¿qué es lo importante acá? ¿Se recuerdan que ya les había dado un código? Puede ser el ASPA, antecedentes, saneamiento, precio y aceptación. ¿Sí? Entonces, en los antecedentes, la relación del bien. En el saneamiento, obviamente que no pesa ningún gravamen o limitación que afecte los derechos del propietario. El precio, ¿por qué valor se va a vender? Y si es donación, aunque sea donación, se debe estimar en un valor para el pago de impuestos, el monto sobre el cual se va a estimar. La aceptación de que los comparecientes aceptan el contenido del contrato y después viene el cierre. Pero el ASPA le integra el contenido. Ese contenido debe tener su fundamento en el Código Civil, en los derechos de propiedad. Por eso es importante que los antecedentes vayan, si es un bien inmueble, número de finca, folio, libro, ¿cómo acredita la propiedad? ¿Cómo acredita ese derecho de propiedad? Si es un bien inmueble, ¿cómo la acredita? ¿Con factura? ¿De qué forma él va a decir que es de él? Si es un vehículo, el título de propiedad del vehículo. También debe acreditar cuál es el título. Entonces, la acreditación del derecho de propiedad, los antecedentes. Contratos traslativos de dominio llevan similar esa forma. Una permuta también lleva eso. Lleva casi la misma forma, similar. ¿Sí? Ok. Licenciado, ¿y qué pasa con los contratos traslativos de uso? Por ejemplo, el arrendamiento, por ejemplo, el comodato y todo eso. Bueno, deben llevar una forma. También hay antecedentes. Los antecedentes como que van a ser la primera cláusula de todos los contratos. Los antecedentes, cómo respalda su derecho de propiedad. Por ejemplo, en el caso de arrendamiento. La cláusula segunda, que va a demarcar directamente las estipulaciones. El arrendante manifiesta que sobre el bien inmueble de su propiedad otorga arrendamiento al señor tal y tal, que va a ser el arrendatario, y las diferentes estipulaciones.
el valor del arrendamiento, el plazo, ¿sí? ¿Qué pasa con las reparaciones del bien y todo lo que concerniente al bien? El plazo del contrato, el plazo contractual, la forma de pago, si va a ser en efectivo, va a ser en cheque, si va a ser depósito, si va a ser transferencia, si va a poder subarrendar o no, las prohibiciones. También va a llevar una aceptación, ¿sí? Y el cierre. Si se dan cuenta, es poco lo que varía, pero el contenido, ¿dónde va a estar cimentado? Dependiendo qué derecho real integre. Si integra un derecho real principal, traslativo dominio, va a ser un contrato traslativo dominio. Tienen que saber los elementos de la propiedad y tienen que saber los derechos o los elementos de la compraventa. Si es un contrato traslativo de uso, tienen que saber los derechos reales de mero goce o membratorio y también tienen que saber los elementos que integra el arrendamiento, el comodato. Un contrato de uso tienen que saber qué es lo que integra ese derecho o esa facultad que se otorga de uso. Ah, ¿es un contrato de constitución de servidumbre o el usufructo? También tiene que saber. Licenciado, ¿qué pasa si dentro del contrato, por ejemplo, el usufructuario viene y el usufructuario constituye un contrato de arrendamiento sobre el bien? Sencillo, fallece el usufructuario y el contrato de arrendamiento termina. ¿Sí? Todos los contratos que suscriba el usufructuario a la muerte de este también deben de finalizar. Mandato. ¿Qué pasa cuando fallece el mandante? La ley claramente indica que el fallecimiento es una de las causales por las cuales termina el mandato. ¿Y qué pasa con todos esos actos que veámoslo así, con todos esos actos que el mandatario, que el mandatario ya inició? Ah, pues si ya los inició, todavía los puede concluir. Pero ¿qué pasa si no los ha iniciado? ¿Los podrá concluir o los podrá realizar? Ya no puede. Ya no puede, porque ya falleció el mandante. Es una de las formas por las cuales se termina o finaliza el mandato. ¿Ven por qué es importante conocer nuestra legislación? Ah, ok. Tiene otras variantes. Para eso solo tenemos que hacer la estructura de todos los contratos y eso nos va a indicar sin que nosotros sepamos quizás mucho sobre esos derechos, pero vamos a poder fraccionar cualquier tipo de contrato. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver, ¿quién quiere o quién se ofrece para poder hacer un contrato ahorita, cualquier tipo de contrato con lo que sepa? Y yo solo lo voy guiando. ¿Quién quiere hacer uno? Vamos a ver quién se anima. Everlyn, Oleida, Otto, Daniel, Oscar Romeo, José Corazón. Mónica, Natalia. Yo, Lick, solo si me confundo aquí. Va, hágame Yo, entonces, hagamos un contrato de comodato sobre un vehículo. Inícielo. Lo primero ya lo sabe. Número uno. Ajá. Número uno, en la ciudad de Guatemala, el 14 de octubre de 2020. Ante mí, Oscar Romeo Orellana, notario. Comparecen por una parte el señor Sergio Vinicio Jauría Fuentes, de 35 años de edad, soltero, Casi. guatemalteco, de 35 años de edad, soltero, guatemalteco, abogado y notario de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación, Código Único de Identificación número 2604, 59.817, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, a quien en lo sucesivo se le podrá denominar como el comodatario, ¿no? Comodante. Quien cede los derechos, Comodante. quien recibe los derechos. O sea, siempre recuerden eso. Siempre debe haber una parte que ceda y otra parte que reciba. Esa es la teoría básica del derecho de obligaciones. Si no, no existiera derecho de obligaciones. Tiene que haber una persona que ceda. Ok. Comodante. Y por la otra parte,
el señor Otto Daniel Guerra Santizo, de 29 años de edad, casado, guatemalteco, perito contador de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación número 3604, 26920, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, a quien en lo sucesivo se le podrá denominar como el comodatario, ¿verdad? Ujú. Hago constar que los documentos de identificación fehacientes, que los documentos de identificación, que tuve a la vista los documentos de identificación, y son suficientes conforme a la ley. No. Eso sí es si hubiera una representación, ¿verdad? Exacto. Los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal antes de Ser notado. de los datos de Y si identificación quieren confirmar anotados. de las generales antes indicadas, aunque es forma notarial. Continúe. ¿Y de qué más? ¿Y de encontrarse? Y que por el presente. ¿Y de encontrarse? ¿Cómo? ¿Y de encontrarse? Y de encontrarse el derecho en el libre encontrarse en el libre Ejercicio de sus ejercicio de derechos sus derechos civiles. ¿Por qué es importante el Ajá, ejercicio y que de los por el derechos civiles? siguiente, ¿Por qué es importante el ejercicio de los derechos civiles? ¿Por qué por es la importante que se haga esa relación? Por la capacidad. Por la capacidad. por Debe la tener capacidad de ejercicio. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, así es. Sí, continúe. Y que por el presente instrumento otorgan contrato de comodato de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Primera, Contrato de manifiesta el comodante. Contrato de comodato. Si quiere, amplíele más el objeto porque debe ser Ajá. específico. Comodato ¿sobre qué? Sobre vehículo, sobre un vehículo. Sobre vehículo, si quiere le pone Toyota o sobre un vehículo. Sobre vehículo, ya. Vehículo automotor, si quiere para asignarlo. Sobre contrato de comodato sobre vehículo automotor de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Ok. Primera, manifiesta el comodante, que es propietario del vehículo, con placas 250 VHS, Como que si estuviera leyendo de la 4 puertas. Oscar, como que si estuviera leyendo la tarjeta de circulación. Sobre el vehículo tipo automotor, marca Toyota, número de chasis, color, VIN si tuviera, y todas las características, con número de placa tal y tal. ¿Ya? Eso, pues como que si estuviera leyendo la tarjeta de circulación, porque es lo mismo que está en el título de propiedad del vehículo. ¿Ya? Continúen. Segunda, manifiesta el comodante, manifiesta el comodante que sobre el vehículo automotor sí, debe no existen de limitaciones, anotaciones y gravámenes. No, Ese eso sería el saneamiento, ¿verdad? Pero eso acá no importa. Acá no importa. Mire, pues, todas las cláusulas siempre deben de tener un término conector. Manifiesta, expresa, declara, dependiendo de lo que vaya a hacer. Por ejemplo, acá declara el comodante que sobre el vehículo automotor identificado en la cláusula primera no pesa ningún problema que afecte, problema legal, problema que pueda afectar el derecho de uso del comodatario. ¿Ya? El derecho de uso, porque recuerden que solo está transfiriendo el uso. Entonces no es necesario que ponga grabarme porque eso no le interesa a él si solo va a otorgar el uso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Otra cláusula en esa misma cláusula? Eso sería entonces lo de los gravámenes y todo eso cuando es una adjudicación, ¿verdad? Espérame, Oscar, espérame. ¿Qué preguntaba usted? Francisco. En este caso se puede consignar que no pesan multas, infracciones o algo por el estilo.
Sí, también puede consignar de que no pesan infracciones, de que no pesan un tipo de multa, de carga en el vehículo, porque no va a ser que lo paren y le quiten el vehículo también, ¿va? Entonces, también pueden consignar eso. O sea, todo eso es relevante, todo eso es importante. Recuérdense que acá Lique, en esta cláusula no se puede también especificar plazos, obligaciones del comodante y todo, ok, y eso respectivo, obligaciones del comodatario y eso, o eso sería en otra cláusula. no, momento. Eso lo pueden, si quieren ustedes, unir en la segunda cláusula como estipulaciones. Pero lo importante es que en una segunda cláusula mejor lo hagan separado y lo hagan. Recuérdense que es técnica notarial. Lo importante es que ustedes vayan a entender esto. Entonces, por ejemplo, lo que decía Oscar es muy importante, hacerlo en una sola cláusula. Y en la otra cláusula ya consiguen las obligaciones del comodante y del comodatario. Pero, por ejemplo, ustedes hacen ver en una cláusula tercera podría ser, y que no pugnaría contra la normativa notarial, hacer ver que por medio del contrato cede en uso el vehículo automotor de su propiedad identificado en la cláusula primera al señor tal y tal, ¿sí? O al comodatario, porque ya lo hicieron ver en los elementos personales. Y después, bajo las siguientes estipulaciones, y ahí integran las obligaciones del comodante y las obligaciones del comodatario, el plazo por el cual lo van a otorgar, en qué forma se lo va a devolver, el lugar donde se lo va a devolver, qué pasa si tuvieran inconvenientes al momento de la devolución del vehículo, si no se lo entregara bien, se lo entregara a chocar o ya no se lo entregara, ¿sí? Todo eso va integrado en una de las cláusulas y ustedes deciden, siempre y cuando sea entendible con la naturaleza del contrato y no pugnen, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Qué cláusula nos faltaría? La aceptación. La aceptación. La aceptación. ¿Sí? Manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. ¿Sí? O manifiesta el comodatario que acepta el contenido íntegro del presente contrato y ambos otorgantes, que acepta el comodato o el vehículo automotor que se le traslada a un uso por medio del contrato y ambos otorgantes el contenido del presente contrato. ¿Sí? Y ahí hacen ver el cierre. Va, perfecto. Fulvia, ayúdanos con el cierre de este contrato, por favor. ¿Sí me escucha, verdad? Lo puedo apoyar, Yorick, si usted gusta. Por favor, Lester. El comodatario, por su parte, manifiesta que acepta el presente instrumento en los términos relacionados, así como las obligaciones contraídas. Yo en mi transcrito notario doy fe a que todo lo escrito me fue expuesto y de su contenido. La primera. B, de haber tenido a la vista la documentación de identificación personal relacionada y el documento con el cual se acredita la propiedad. Ajá. C, advertir a los otorgantes de los efectos legales del presente instrumento, así como de los avisos notariales que deberá darse, si correspondieren. Y D, que por designación de los otorgantes di íntegra lectura a lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman juntamente con el notario autorizante. Excelente, perfecto. Va. Entonces, se dan cuenta que faccionar cualquier instrumento público es fácil si entendemos la teoría formal del instrumento como tal. Si ya habiendo entendido el presupuesto, los derechos reales y de los contratos, faccionar cualquier contrato no es la gran cosa, no es la gran ciencia. Inclusive, un mandato judicial, la gran, pues el mandato judicial no lo he estudiado. ¿Para qué se hacen bolas? Las facultades del mandato especial, con que acrediten, por ejemplo, los antecedentes de un mandato, las otras cláusulas van a ser fáciles, porque las facultades designadas al mandatario van a estar en la ley del organismo judicial, ahí están todas. Lo que hace el notario es casi solo un copy-paste de eso. Y ya está. ¿Puede hacer algo más? No, porque entonces ya no sería un mandato judicial. ¿Ya? ¿Ven lo importante? No es la gran ciencia, solo es de entender eso. ¿Qué pasa? Vean pues lo importante ahorita que vemos eso. La omisión de las formalidades esenciales, artículo 32,
formalidades esenciales, las que ya les indiqué en el artículo 31. En los instrumentos públicos, da acción a la parte interesada para demandar su nulidad. Licenciado, ¿qué pasa si yo no amplío eso? Bueno, ahí va a haber alguien que va a estar demandando la nulidad del instrumento y después sus clientes van a estar sobre usted. Siempre que se ejercite dentro del término de ¿cuántos años tiene prescripción para demandar la nulidad? 4 años. ¿Sí? Licenciado, fíjese en el examen. Tengo duda. Es que fíjese que ahí dice el término para demandar la nulidad y eso no me lo explicó. ¿Sí? Póngale una calaverita. Una calaverita. Si no se recuerdan qué va a pasar, ¿a dónde se van? Al infierno. Al infierno, ¿va? ¿Qué saben? Ok, entonces, 4 años, siempre y cuando se ejercita dentro del término de 4 años, contados de la fecha del otorgamiento del contrato. La omisión de las formalidades no esenciales, es decir, formalidades esenciales, se puede mandar la nulidad. Formalidades no esenciales, hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales. Entonces, en sus instrumentos, para que no se les olvide para su examen, marquen formalidades esenciales. Puede demandarse la nulidad. Formalidades no esenciales, multa de 5 a 50 quetzales. De 5 a 50 quetzales al notario. Hay responsabilidad civil por daños y perjuicios del notario si en dado caso demandar a la nulidad, sí hay. ¿Qué es necesario para eso? Que sea citado y oído el notario y vencido en juicio respecto a la causa de nulidad. Es decir, el 35 va ligado con el artículo 32. Es decir, si hay nulidad, hay responsabilidad por daños y perjuicios del notario. Artículo 35. El notario debe ser citado y vencido en juicio por nulidad. ¿Ya? Entonces, importante. Por eso es importante que ustedes conozcan eso. ¿Se los voy a preguntar? Sí, se los voy a preguntar. Ojo que hasta chivo les estoy dando. Licenciado, ¿los puedo llevar anotados y en el examen sacarlos? Pues si es vivo y yo no me doy cuenta, no hay ningún problema. Pero si me doy cuenta, ahí sí ya tiene problemas. ¿Ya? Ok. Entonces, contratación en sí. Nos vamos a ir ahorita a los impuestos. ¿Todavía aguantan para trabajar los impuestos o ya no? Sí. Dele. Sí. Dele, Lick, dele. ¿No se han cansado? Porque yo sí ya me cansé. Un poco, pero bien. Bien, Lick, pero usted explique. Ok. El protocolo me ha enseñado Igual nos hasta íbamos las a 3 de la desvelar, mañana. Lick. Sí, así es que ya. De una vez Ok. al examen. ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Vamos bien o no vamos bien? Sí, Lick, vamos bien. Va, pues usted sí es cansado. Bien, ¿Quién le pregunto manera de hacer? Mónica, Natalia, ¿vamos bien? ¿Despierta todavía? Sí, está bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Voy a dejar de presentar entonces. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Perdone, yo quisiera saber si al final las instrucciones del examen las va a enviar un poco antes o hasta el momento que sea el examen. No sé si ya alguien había preguntado, pero tengo duda con eso todavía. Miren, pues, va a ser a través de Moodle. Entonces, no creo que haya mayor inconveniente en cuanto a las instrucciones. Van a estar, de hecho, también identificadas en el examen, que no les veo mayor inconveniente en eso. Pero de todas maneras, si hubiera algo importante que trasladarles, pues yo se los voy a trasladar por lo menos una media hora antes. ¿Por qué no se los puedo trasladar a ustedes desde un día antes o algo? La razón es bien sencilla, porque prácticamente les voy a estar diciendo cómo viene el examen, y el objeto no es ese, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si a las 6 iniciamos, pues en Moodle va a estar bastante fácil, no van a tener ningún inconveniente, solo que sí va a ser sobre determinado tiempo, ¿verdad? Para que ustedes estén en el entendido. Para conectarnos a las clases en Meet, ahorita que ya vemos que hay inconveniente para que se integren todos, tengo la ventaja de tener ciertas cuentas ahí, entonces nos vamos a integrar así como lo estamos haciendo ahorita y no se preocupen, la idea no es
dejarlos en desventaja a ustedes, sino soluciones hay. ¿Sí? Entonces la ventaja que tengo es que no se me escapan, todavía los puedo integrar. ¿Estamos ahí? Y para solventar dudas, ¿siempre sería por escrito o pues se queda así por Meet? Como ya ve que no se escuchaba nada en el último examen, entonces quizás sería mejor por chat o no sé, quizá hubiera algún grupo de WhatsApp. Sí, miren, en Meet no van a tener mayor inconveniente, perdón, en Moodle no van a tener mayor inconveniente. Lo que sí les voy a pedir es que tengan las cámaras activas. ¿Sí? Y cámaras activas, y esa va a ser la primera recomendación. Solo me van a poder escribir al chat. No quiero que me estén hablando para evitar confusiones. Solo me van a pedir al chat, y lo que sí tiene que ver cada uno es que como por ejemplo, en Meet, yo les voy a dar grupos, porque como ahora ya no me permiten integrarlos a todos, entonces les voy a dar, a cada grupo les voy a dar un código diferente para que se accedan a Meet por un enlace diferente, y al final nos integremos todos. La cámara tiene que verlos a ustedes, no tiene que ver ni al cielo, ni a la paz, ni a nada. Tiene que estar ustedes. Licenciado, ¿puedo poner la cámara en mi celular? Así no me enfoca a todo y puedo yo ver de qué forma tengo documentos en la computadora otra. Vean, hay cierta forma, inclusive ya me dieron ciertas claves para identificar eso. Tengan cuidado, porque eso puede significar que se les anule el examen. ¿Sí? Entonces, por favor, mejor evítelo. Mejor evítelo, porque el examen viene sencillo, no viene complicado. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer es analizar un poco más. Pero vamos bien, yo no he visto que tengamos mayor inconveniente. Algunos llevan buen punteo, hay algunos que no llevan tan buenos, pero hagan un buen examen y vemos cómo los apoyo. Hagan un buen examen. ¿Sí? Consultar leyes, si podemos. Si les da tiempo por el tiempo que van a tener en Moodle, háganlo. Si no, yo les recomiendo que mejor eso desde antes lo tendrían que haber leído. ¿Sí? ¿Alguien más? La otra vez, por el tema del instructo. No le entendí porque se entrecortó la comunicación. Nuevamente, ¿tendrá algo acerca de los instructos? Solo para poder repasar un poquito acerca de este tema, porque los 5 puntos que dio la otra vez. Ya vamos a ver ahí eso solamente al final. Ahorita no puedo yo darles eso, solo he dado los punteos del primero y segundo parcial. Al final vamos a ver los que realmente trabajaron, ¿sí? Entonces, eso lo discutimos al final. Esperemos que todo llegue. Esperemos que todo llegue. Yo estoy seguro que sí, porque se van a poner las pilas mañana, por lo menos. Si no en estudiar, por lo menos en copiar bien. Entonces, pues, ahí sí que la técnica de cada uno. Pero yo espero que realmente ustedes manejen bien esto. Por lo menos los que están acá, hay 158 conectados. Bueno, menos de 158 porque ya se desconectaron varios. Entonces, pues, excelente. Por lo menos yo sé que acá por lo menos hay una buena parte de los que sí quieren aprender. Porque, por ejemplo, otros pues ya estuvieran durmiendo. Pues pretextos para aprender siempre hay. Yo recuerdo todavía cuando estudiaba para mis privados, yo trabajaba y el único tiempo que me quedaba en la noche, yo me terminaba acostando tipo 1, 2 de la mañana y me levanto a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana yo ya estaba arreglándome, después salía para mi trabajo y me iba escuchando audios para mis privados. El horario de almuerzo estaba comiendo y yo no era el más sociable, comiendo y escuchando audios de mis privados o con las leyes. Entonces, acá, ¿qué es lo que les digo? Quien quiere puede, quien no quiere, cualquier excusa es buena, ¿sí? Entonces, los felicito a ustedes por eso. Licenciado. Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, ¿vamos a tener que redactar algún instrumento?
Es como que si les estuviera, a quien me pregunta si va a redactar algún documento, es como que si les estuviera diciendo yo el examen, prepárense para todo, por eso es que les estoy explicando esto. Por eso es que les Lick, estoy una pregunta. ¿Sí? Gracias, Lick. Bueno, ¿sí? En Moodle hay como un apartado para redactar instrumentos. Es que solo he hecho un examen en Moodle, entonces no sé bien si hay como un apartado o no sé. María Fernanda, si le digo que sí o si le digo que no, es como que si le estuviera diciendo de qué forma va a venir el examen. Prepárese para eso. Prepárese para eso, prepárese para todo lo, por eso se lo estoy explicando. Básicamente lo que estoy dando yo ahorita es contenido de su examen. ¿Sí? Entonces, Bueno, Lick, gracias. bueno, estamos ahí, ¿va? Para continuar con lo otro, porque si no me voy a terminar acostando a la 1 de la mañana a ustedes. ¿Estamos ahí? Sí, sigamos, Lick. ¿Seguimos? Sí, Lick. Sí, Paramos. Seguimos, paramos. digamos, continuemos. Ok. Si todavía quieren, síganle. De repente tiene sueño o algo. Seguimos, Lick. Ok. El otro día, a manera de anécdota, el otro día me conecté acá con ustedes. Vean cómo es que a veces uno toma las cosas a la ligera, pero al final pues es bueno entender las posiciones de cada país. Y yo ya estaba cansado y me conecté a la 1 de la mañana a otro país para dar una conferencia. Y uno de los profesionales de ese país viene y me dijo, mire, Lick, disculpe que se lo diga, pero se ve cansado, me dijo, y por la hora que es, ¿usted se desveló o algo? Digo yo, lo que sucede es que acá en Guatemala son las 1 de la mañana, le digo, obviamente a esta hora yo tendría que estar en mi 5º, 8º y 9º sueño, le digo yo. En cambio, para ustedes, pues todavía están en lo más fresco de la tarde, le digo yo. Y me dice, yo pensé que estaba por acá en nuestro país. Es como a veces tomamos las posiciones, ¿sí? A veces no estamos en la misma ubicación y a veces solemos confundir las cosas, pero por eso es bueno la comunicación y muy importante, ¿verdad? Pero no se preocupen, ya de por sí ya estoy acostumbrado de cierta forma a desvelarme. Vamos a ver ahorita y les voy a presentar prácticamente, vamos a ver, se me desaparecen siempre una que otra ventanita sobre esto. Como que la tengo que despertar porque ya se quieren dormir también. Vamos a ver. Okay. Ok, todos ven, todos están viendo ahorita la presentación que tienen ahí de los impuestos. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, excelente. Entonces nos vamos a ir a la teoría básica de los impuestos. Cuando nosotros analizamos los impuestos, se recordarán ustedes que bajo el lema del artículo 8 del Código Notariado, vamos a encontrar 4 instrumentos públicos que nos integran nuestro código de notariado. Pero ojo, estos van a ser protocolo, es decir, nosotros compramos, ¿cuántas hojas nos dan en el archivo de protocolos? ¿Cuántas hojas nos dan cuando nosotros compramos? ¿50 o 55? 50. 50, ¿quién dijo 50? 55, creo yo. 55, 50 nos dan y 5 más. Son... Pues el notario tiene cierta comisión ahí, entonces al final nos dan 55, ¿sí? Simulemos que estas sean las hojas de protocolo, 55, me dieron 55. Pero yo durante el año solo fraccioné, solo utilicé 20 de esas hojas de papel protocolo. Las otras no las utilicé, solo estas 20. Dentro de estas 20, yo realicé contratos de compraventa, donaciones, permutas, razón de legalización de firmas, transcripción del acta del testamento cerrado,
realicé también actas de protocolación que ustedes ya lo hicieron. Dentro de eso yo hice todo eso, pero solo utilicé 20, no utilicé las 55. ¿Cuántas me quedaron? ¿Me quedaron cuántas? 35. 35. Esas 20 son protocolo. Son protocolo. ¿Por qué? Porque ya no son especies fiscales. Sí, son especies fiscales, pero estas ya contienen escrituras, contienen actas de protocolación, contienen razones de delegación y contiene transcripción del acta del testamento común cerrado. Entonces ya es protocolo. ¿Qué pasa si se me pierde una de estas? ¿Debo de hacer qué? Enmienda. Enmienda. Ahora bien, con estas 35, ¿qué pasa si se me pierde una de estas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se me pierden estas 35? Denuncia. ¿Habrá necesidad de hacer enmienda de esto? ¿De estas 35? No, porque no son protocolo. No, porque no son protocolo, solo son especies fiscales. Entonces no hay necesidad porque no hay nada que reponer. Las enmiendas más que todo son para reponer. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Bajo esta denominación vamos a encontrar documentos protocolares, documentos notariales protocolares, es decir, que van dentro del protocolo, y documentos extraprotocolares que van en hojas simples. Artículo 8 integra los documentos que son protocolo. Me decía alguien, licenciado, pero los atestados también son protocolo. Momento, forman parte del protocolo, pero no son protocolo. Por eso es que se deben incluir en la parte de los atestados. Se integran para poder respaldar los documentos protocolares, pero no son protocolo. Entonces no tienen que equivocar eso, porque hay una diferencia. Para los documentos protocolares, si se pierden o se queman o algo, debe haber una enmienda para reponerlos. Los documentos extraprotocolares, si se pierden o algo, no hay enmienda. Se perdieron. Puede haber una reposición, por ejemplo, en el caso de los recibos de recepción de testimonios, sí puede haber. Puede ir al archivo y en determinado momento le van a extender otra copia. ¿Sí? Entonces no hay mayor inconveniente, pero, por ejemplo, un documento privado con firma legalizada, se perdió, se quemó, ¿se puede reponer? No. Un documento protocolar se perdió, se quemó o algo, si envió el testimonio, envió los testimonios y los avisos, sí va a poder reponerlo. Para eso va a seguir un proceso de enmienda, y si no hay ningún documento de eso, se va a citar a los comparecientes. ¿Sí? ¿Ven eso? ¿Ven la importancia de eso? ¿A través de quién se va a hacer la enmienda? De un juez de instancia, de primera instancia. ¿Ya? Ok. ¿Qué es lo importante? Documentos protocolares y extraprotocolares. Ya dijimos que los documentos extraprotocolares, ya sabemos que la importancia es que pagan el impuesto fiscal y el notarial en el mismo documento. Un acta notarial, impuesto notarial de 10 quetzales, un timbre notarial de 10 quetzales y fiscal de 50 centavos. En el mismo documento, en la misma acta. Una legalización de firmas o de documentos, timbre notarial de 10 y fiscal de 5 quetzales. ¿Sí? Pero se cubre en el mismo documento. Ahora bien, documentos protocolares. El impuesto no se paga en el mismo documento. Ustedes ven que los notarios peguen los timbres en una escritura. Que no les vaya a pasar, porque en la práctica algunos notarios lo han hecho. Y yo así como que, y envían el testimonio y donde le sacan copia a la escritura y la escritura llena de timbres. Es que yo así vi un ejemplo porque así me lo enseñaron. Que no les vaya a pasar, jóvenes, por favor. Que no les vaya a pasar. Las áreas en blanco de la escritura son utilizadas para los razonamientos. Por ejemplo, si se amplía, si se rescinde el instrumento, si se hace una modificación. Para eso son las áreas que aparecen en blanco, pero no para algo más. Ahora bien, los impuestos, ¿dónde se cubren? En los testimonios. El impuesto fiscal en el testimonio mal llamado primer testimonio, que es el testimonio para las partes. El impuesto notarial en el
veámoslo así, en el testimonio especial. ¿Sí? Ahora bien, vamos a entender esto entonces también. Documentos protocolares, según el artículo 8 ya sabemos cuáles son, y los documentos extraprotocolares ya se los he explicado a ustedes. Ok, pasemos acá, porque vamos a ir un poquito más rápido, si no, no avanzamos. Ojo, muy importante. Muy importante esto, jóvenes. En el testimonio o el testimonio para las partes, si algo tienen que entender ustedes es, en el testimonio pagan el impuesto fiscal, pero también, aparte del impuesto fiscal, deben consignar un timbre, solo un timbre fiscal de 50 centavos. Solo un timbre fiscal. ¿Dónde lo ponen ustedes en el testimonio? No importa, pero ese timbre debe de ir. Un timbre por razón del registro. Timbre fiscal, solo uno. Timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro. Más el impuesto fiscal correspondiente. Licenciado, pero si el contrato está exento, bueno, no paga el impuesto fiscal, pero sí tiene que adherirle el timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro. Licenciado, el contrato no está afecto, pago el timbre o adhiero el timbre fiscal de 50 centavos. Sí, lo tiene que hacer porque eso es por razón del registro. ¿Estamos ahí? Testimonio especial. Un timbre fiscal, o sea, pagan el impuesto correspondiente, el impuesto notarial correspondiente, pero la ley exige un timbre fiscal también de 50 centavos, pero ahí no es solo por razón, ahí no es por razón del registro, sino la ley lo denomina como un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Ahí es, dependiendo cuántas hojas lleve el testimonio, debe llevar un timbre fiscal por hoja de 50 centavos por hoja, que no se les vaya a olvidar. Entonces, pagan el impuesto fiscal o el impuesto notarial correspondiente y a la vez el impuesto fiscal de 50 centavos. En el testimonio por razón registral, solo uno. En el testimonio especial, timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Es la diferencia, ¿sí? No importa si paga o no paga el impuesto. Ok. Ya sabemos que acá y nos vamos a ir directamente a la tablita. Para el pago en el testimonio del impuesto fiscal, vamos a dividir los contratos en tres grupos. Contratos afectos, contratos exentos y contratos no afectos. Dentro del grupo de contratos afectos va a tener una subdivisión. Contratos afectos vamos a encontrar contratos afectos bajo una tarifa general o porcentual y contratos afectos bajo una tarifa específica o tasada. Una tarifa específica o tasada. ¿Sí? Contratos afectos. Va a tener esa subdivisión. Contratos exentos. Aquí los contratos exentos y los contratos afectos, la ley nos va a indicar cuáles son. Es decir, si el contrato paga impuesto, la ley nos va a decir cuál es. Si el contrato no paga impuesto, la ley nos va a decir que no paga impuesto. ¿Sí? Dentro del grupo de contratos no afectos, la ley no se va a pronunciar. Y como la ley no se pronuncia, no paga impuesto. ¿Ya? Entonces, vamos a entender acá que dentro de los contratos afectos, antes de llegar hasta esto, tres formas de pagar el impuesto fiscal. Obviamente, primer testimonio. Tres formas de pagarlo. Por medio de factura, formulario o por especies fiscales, el timbre. Factura, formulario, por especies fiscales, que son los timbres. El formulario es lo que se conoce en algunos o lo que en algunos documentos está como pago en efectivo. Se paga en efectivo. No es que se pague en efectivo, no le van a adherir ustedes, imagínense que fueran 200 quetzales, impuesto fiscal no le van a adherir los dos o el billete de 200 quetzales al testimonio, no se lo van a engrapar, no. Para eso se imprime el formulario, se lleva a una agencia bancaria y se paga. Eso es lo que se conoce como pago en efectivo, porque es, de cierta forma, pago directo. Por eso van a encontrar los formularios IVA pago directo, ¿sí? IVA contratos, para eso sirve, para entenderlo de esta forma. Entonces, dentro del grupo de contratos afectos ya les dije, ya sabemos las tres formas de pagarlo. Normalmente quienes pagan a través de factura ya saben ustedes que van a ser las empresas que el giro normal es ese. Si fuera una venta de bienes inmuebles y lo que va a vender es un bien inmueble, obviamente va a pagar a través de factura. Si fuera una mueblería,
y lo que va a vender son muebles a través de un contrato, obviamente va a pagar a través de factura. Si fuera una inmobiliaria, pero lo que va a vender no son bienes inmuebles, entonces sí puede pagar de otra forma. ¿Por qué? Porque no es del giro del negocio, ¿ya? Ok, y las personas particulares obviamente pueden pagar a través de formulario por timbres, por especies fiscales. Ok. La tarifa general, que era lo que les decía a ustedes. Afectos bajo una tarifa general normalmente va a ser el 12%. Afectos bajo una tarifa general en la ley del timbre fiscal va a ser el 3%. Pero ojo, aquí vamos a operar o vamos a ver dos cosas. Bienes inmuebles, por ejemplo, la compraventa, vamos a encontrar la compraventa de bienes inmuebles y la compraventa de bienes inmuebles, perdón, de bienes muebles. Si son bienes inmuebles, la ley del IVA nos va a indicar que van a pagar el 12%. La primera compraventa bienes inmuebles o permuta, es decir, si fuera bienes inmuebles o permuta, paga el 12% la primera. ¿Sí? La primera. Si fuera la segunda y consecutivas, ahí ya la regula la ley del timbre fiscal y hay una tarifa general que es del 3%. Si fue segundas y consecutivas, pagan el 3%. ¿Sí? 3%. Ojo con eso. ¿Qué pasa, licenciado, con una compraventa de arma de fuego si fuera su tercera venta? ¿Cuánto paga? Yesenia, María Yesenia, ¿cuánto paga? Impuesto. El 12%. 12%. ¿Por qué? Porque no importa que sea su tercera, cuarta, quinta venta, es un bien mueble. Entonces va a pagar siempre el 12%. Entonces, licenciado, la regla del 12% y el 3%, ¿cuándo se aplica? Cuando son bienes inmuebles. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar una tarifa general bajo estos dos aspectos. Bajo la ley del IVA, la tarifa general siempre va a ser el 12%. Bajo la ley del timbre fiscal, la tarifa general va a ser el 3% y la tarifa específica, pues va a ser la que determine la ley. Entonces, contratos afectos bajo una tarifa general va a ser esta. Tarifa específica o tasada, la ley va a definir el monto que se tiene que pagar. Vamos a pasarnos a esto antes de entrar al otro. Ya entendimos esto. Obviamente, ¿cuáles van a tener la tarifa general? La aportación de bienes inmuebles por parte de una inmobiliaria, el arrendamiento también va para el 12%, la donación entre ellos también el 12%, los contratos civiles y mercantiles, obviamente van a estar bajo una tarifa general también, solo que sobre la ley del IVA, que va a ser el 3%. ¿Sí? Y vamos a encontrar los contratos afectos bajo una tarifa tasada o específica. Aquí la ley no nos va a indicar un porcentaje, sino la ley ya nos va a decir cuánto paga. No hay que hacer ninguna multiplicación. Y aquí vamos a encontrar la promesa de compraventa que solo paga 50 quetzales. ¿De qué? De impuesto fiscal. La constitución de sociedad, 250 quetzales. El mandato, el general paga 10 quetzales, el especial 2 quetzales. Pero ¿qué pasa en el caso del judicial? Aquí ya entramos al los otros grupos de contratos no afectos, que la ley no nos indica que paguen impuesto. Y vamos a encontrar el mandato judicial, que es un contrato no afecto, la ley no establece pago de impuesto. La liquidación de patrimonio conyugal, la constitución de propiedad horizontal, la constitución de patrimonio familiar. Pero ojo, no se paga impuesto, pero sí tiene que adherir el timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro. ¿Sí? Ok, contratos exentos. Es decir, la ley establece que estos contratos no van a pagar ningún impuesto. Vamos a encontrar el mutuo, vamos a encontrar la compraventa exenta, que esta va a ser normalmente la compraventa de vivienda popular, pero ojo con esto y cuidado con eso. Si quieren le pueden poner una calaverita en ese artículo. ¿Sí? Si bien es cierto, no paga, porque la exención está en la ley del IVA, de la vivienda popular. Recuérdense que viene la inmobiliaria y desmembra. Entonces va a ser la primera venta que va a hacer. La inmobiliaria es de un terreno grande, va a hacer un montón de desmembraciones y él va a vender. Pero esa venta va a ser la primera. Entonces va a estar afecta a la ley del IVA y la exención va a operar en la ley del IVA. Si es vivienda popular, va a estar exenta. Va a estar exenta. Pero ojo, una vez sea su segunda venta, aunque haya sido vivienda popular, ya no la rige la ley del IVA, sino la ley que va a establecer esa compraventa va a ser la ley del timbre fiscal. Pregunta, ¿está exenta o no está exenta esa compraventa siendo su segunda Jennifer Marisa?
Ya no, porque ya está esa compraventa establecida en la ley del timbre fiscal, entonces tiene que pagar el 3%. Ya no está exenta, porque la sección solo estaba en la ley del timbre, perdón, en la ley del impuesto al valor agregado, la ley del IVA. Ya ven, importante entenderlo. Ok, la carta total de pago también está exenta, las aportaciones no realizadas por una inmobiliaria también están exentas. ¿Sí? Vamos a encontrar también que no solo hay contratos exentos, contratos no afectos, también hay personas exentas. Personas refiriéndonos a personas jurídicas exentas, que la ley determina que aunque el contrato pague impuesto, la persona no tiene que pagar. Es decir, si el contrato está que paga impuesto, lo siento, señor, pero aquí dice que yo estoy exento por ley, entonces yo no pago. Entonces solo se hace la salvedad en la razón de que porque debido a que la persona está exenta no paga el impuesto respectivo. ¿Qué personas van a hacer estas? El Estado. El Estado no paga impuesto. Recuérdense que el Estado es el pueblo. Las municipalidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala, las cooperativas, las iglesias no pagan impuestos. ¿Sí? Ok. La exención y la no afección no limitan que se pueda adherir el timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro. Ese sí lo tiene que llevar, ¿ya? Esto es lo que debemos de entender. Debe de cubrirse 50 centavos de timbre fiscal por razón del registro, independientemente se pague o no se pague impuesto. Ahora pasamos al testimonio especial. Y aquí vamos a encontrar varias fórmulas. Me decía alguien, mire, licenciado, y no es más fácil, se recordarán ustedes, que una de sus compañeras me decía, mire, licenciado, que me hizo bolas porque la otra vez usted me enseñó la fórmula abreviada, pero me hizo más bolas porque yo lo multiplicaba mejor por el 0.002 y ahí me daba el resultado. También si lo quieren hacer. Si son buenos para las matemáticas, excelente. ¿Cuál es el problema que puede dar en este caso? Que si no tienen una calculadora cerca o no entienden algunos números, les puede dar error, pero también es válido, no hay ningún problema. ¿Qué fue lo que yo les enseñé? Por ejemplo, en los testimonios especial solo van a dividir los contratos en dos grupos, contratos de valor determinado y contratos de valor indeterminado. Si son de valor indeterminado, la naturaleza del contrato nos va a decir, por ejemplo, una compraventa debe tener valor, una donación también tiene que tener valor, aunque sea estimada. ¿Qué otro caso? Por ejemplo, una permuta también, un mutuo también. Es licenciado, pero mire, el mutuo está exento del timbre fiscal, pero no está exento del timbre notarial, ¿sí? Ojo con esto, tiene que pagar el impuesto notarial, eso ya es diferente. Ok, ya no vemos muchos conectados a esta hora, pero todavía creo que estamos con algo de intención los que todavía están presentes. Ya casi termino con esto, he resumido. Ok, entonces, impuesto notarial. Contratos de valor indeterminado, la naturaleza del contrato no va a definir un valor en sí. ¿Sí? No va a definir un valor en sí. Por ejemplo, el mandato no va a tener un valor como tal. Pero no es un mandato gratuito, licenciado, claro, pero en el contrato no hay un valor de pago, porque no se han realizado las gestiones. Entonces, por lo tanto, la naturaleza es no tener un valor, sí, un valor indeterminado, no se puede determinar en ese momento. La ley solo va a establecer que los contratos de valor indeterminado van a pagar 10 quetzales de timbre notarial, únicamente 10 quetzales de timbre notarial. Ahora, los contratos de valor determinado, la ley establece una fórmula, no siendo menor de un quetzal ni mayor de 300 quetzales, va a ser el 2 por millar. 2 por millar, donde podemos atender a estas tres fórmulas. O la otra que les decía del valor del contrato por el 0.002 también es válida. Licenciado, son una consulta. ¿Sí? El contrato de cesión de derechos hereditarios, si no consigna el valor de esos derechos, porque no se ha determinado según digamos, no se han determinado, ese podría ser un contrato de valor indeterminado, ¿verdad? No. O siempre tiene que estar determinado el valor. Vean pues, el contrato de cesión de derechos hereditarios, o sea, ¿qué voy a ceder yo? Lo voy a ceder, pero ¿por qué va a ser por un precio? Normalmente son compraventa de derechos hereditarios,
¿Sí o no? Sí. Normalmente, entonces, obviamente se entiende que es un contrato usurario. Los contratos usurarios normalmente sí deben de tener un valor para poder hacer eso. ¿Ya? La naturaleza del contrato es tener un valor. ¿Estamos ahí? Gracias, Lick. Va, perfecto. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué fue lo que les enseñé? Ya les dije que no menor a un quetzal ni mayor a 300 quetzales. El 2 por millar en relación a los contratos, al grupo de contratos de valor determinado con relación al testimonio especial. Y la ley nos dice que es el 2 por millar. Entonces, si ven acá, encontramos 2 por millar, es decir, 2 timbres en 1000 quetzales, donde cada timbre nos va a valer 500 quetzales, por así decirlo. Cada timbre notarial de un quetzal nos va a valer 500 quetzales. Esto vamos a tener en 1000 quetzales. La ley nos dice no menor a un quetzal, es decir, nos acepta un timbre. Un timbre. Ah, ok. Si fueran 2 timbres ya serían 1000 quetzales. ¿Qué es lo más inmediato acá para poder entenderlo? Si el contrato vale 1 centavo, ¿cuánto paga de impuesto notarial? Un timbre de 1 quetzal. Se pasó, llegó a los 400 quetzales, paga un timbre notarial de 1 quetzal. Llegó a 500 quetzales el valor del contrato, paga un timbre notarial de 1 quetzal. Se pasó de 500 quetzales, con 1 centavo que se pase de 500 quetzales, ya paga el otro timbre notarial. Entonces va a pagar 2 timbres notariales, ¿sí? 2 timbres notariales por el valor del contrato. Paga 700, 800, 900, hasta 1000 quetzales. Ahí se aplica el 2 por millar. 2 timbres notariales por, ¿qué? Por 1000 quetzales. 2 por millar. 2 por millar. Entonces, 2 quetzales en impuesto notarial. ¿Qué pasa si viene y se pasa al territorio? Ya se pasa de los 1000 quetzales. Ahí ya se pasó al otro timbre. Entonces, por lo tanto, va a pagar 3 quetzales en impuesto notarial. Y entendamos entonces la fórmula. Después, con la comilla, todos estos que tienen la comilla, después 150, quítenle los 3 ceros y este número par lo van a multiplicar por 2 y les va a dar el valor del contrato. Entonces, veámoslo así. Mónica Natalia, un contrato por el valor de 50,000 quetzales, ¿cuánto paga impuestos? Multiplica los 50 por 2 y le va a dar el valor de impuesto notarial. 50, o un contrato de valor de 50,000 quetzales, ¿cuánto paga impuesto notarial? Creo que 300. De 50,000 quetzales. ¿Cuánto paga? 100 quetzales. 100 quetzales, exactamente. Porque multiplican el valor antes de la comilla por 2 y les va a dar, el resultado va a ser el impuesto que tienen que pagar, el impuesto notarial. Entonces, 50 por 2, 100. Si fuera 20,000 quetzales, 20 por 2, 40. Si fueran 10,000 quetzales, 10 por 2, 20 quetzales en impuesto notarial. Si fueran 5,000 quetzales, 5 por 2, 10 quetzales en impuesto notarial. Si fueran 1000 quetzales, 1 por 2, 2 quetzales. Por eso es el 2 por millar. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos contratos que no solo tienen el número par, sino después de la comilla tienen otros rubros? Por ejemplo, se pasó de 1000, como en este caso, 1 por 2, 2, pero aquí 429, volvemos otra vez a la tablita inicial, 429 está dentro de este parámetro, miren, dentro de los 500, entonces solo va a ser un timbre, solo le suman un timbre más. Pero si, por ejemplo, viene, así como este, se pasó de los 500 y ya son 600, volvemos otra vez a nuestra tablita inicial y los 600 están ya por aquí, es decir, este más este otro, ya suman 2 timbres. Entonces, el número par más el valor de lo que tienen ahí. Por ejemplo, un contrato por el valor de 10,500 quetzales. 10 por 2, 20. Los 500 quetzales que le quedaron restantes, ahí van a tener un timbre. Entonces tendrían los 20 más 1, 21. Un contrato por el valor de 100,000 quetzales, de 100,700 quetzales. 100 por 2, 200. Tienen 700, en los 700 quetzales tienen 2 timbres más, entonces tienen 200 más 2, 202 quetzales en timbres en valor de impuesto notarial. Un contrato por el valor de 150,000 quetzales, 150 por 2, 300.
quetzales en impuesto notarial. Un contrato por el valor de 170,000 quetzales únicamente va a pagar 300 quetzales porque es el valor máximo que exige la ley. ¿Estamos ahí o tenemos alguna duda? Listo. Ahí estamos listos. Estamos bien. Perfecto. Y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja en el testimonio especial. Es decir, dependiendo cuántas hojas tenga el testimonio especial, va a pagar un timbre de 50 centavos por hoja, 50 centavos fiscal. Supongamos que el instrumento tenga 2 hojas. Le sacan la copia y la copia van a ser 2 hojas. 2 hojas. La razón o engrose la hacen en una hoja en blanco y ya van a ser 3. Entonces el testimonio va a estar compuesto por 3 hojas. ¿Cuántos timbres de 50 centavos va a pagar? En este caso, Alberto Abraham. ¿Cuántos timbres van a ser los que va a adherir el notario? ¿Cuántos timbres? Son 3 hojas. ¿Cuántos timbres? 3, licenciado. 3, porque es un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Entonces, 1, 2 y 3. 3 timbres fiscales de 50 centavos por hoja. Aparte, el impuesto notarial. Y aquí hemos agotado la teoría de los impuestos. En una forma muy resumida, jóvenes, porque sí, ya por la hora ya es un poquito complicado, pero yo creo que nos va a dar la medianoche, va a salir la llorona y nosotros no terminamos. Entonces, Disculpe, dígame, Selvin. perdone, fíjese que no me quedó claro dónde va a pagar impuesto de 2 quetzales, el 2 por millar y el de 10 quetzales que es timbre notarial. ¿Podría repetirlo, perdón? Claro que sí, Selvin. Vea, pues, el 2 por millar va a ir en los contratos de valor indeterminado, pero en el testimonio especial, el que se dirige al archivo, a la directora del Archivo General de Protocolos, ¿sí? Entonces, ahí va a ser el 2 por millar en los contratos de valor indeterminado. Imaginémonos un testimonio de una compraventa o de una donación o de una permuta, o inclusive de un mutuo, ¿sí? Valor determinado. Ya el contrato designa un valor como tal. Contratos de valor indeterminado, imaginémonos un testimonio especial de un mandato, ¿sí? Porque no tiene valor, entonces ahí va a pagar en ese testimonio especial solo 10 quetzales, porque es un contrato de valor indeterminado, 10 quetzales de impuesto notarial, ¿sí? Muy bien, Nick. Ahí estamos, ¿verdad? Muchas gracias, Nick. Va, perfecto. Muchas gracias, Nick. Perfecto, entonces, jóvenes, ¿qué les pareció el repaso? Muy bueno, Gracias, Lick. licenciado. Bueno, excelente. Perfecto. Muy bueno. Perfecto, entonces, con esto yo siento que ya estaría por lo menos, más lo que estudiaron, ya estarían ustedes listos para su examen más tarde, porque ya estamos hablando de más tarde. Y pues desde ya les deseo éxitos, nos estamos viendo mañana, más su protocolo que ya en poco tiempo me lo empiezan sus coordinadores me lo van a entregar, entonces ya empezamos como que a sentirle más sabor a la carrera, ¿verdad? Ya vemos ahí cómo la terminamos y si celebramos o no celebramos ya su cierre, ¿sí? Entonces espero que estén... Una consulta, Lick. Dígame, Otto. No sé si este video lo va a subir a Classroom o solo nos quedamos con lo que nos dio hoy. Vea, está siendo grabado, entonces ya ahorita detuve la grabación.